lograr la sanación y por lo menos lograr una buena transición, porque nosotros dejamos de tenerle miedo a la muerte cuando la asumimos como tal, como un hecho natural, tan natural como es el nacimiento, ¿no? Así es que la verdad que genial el abordaje del tema, que siempre es bienvenido. No tenemos que tener miedo a la muerte, tenemos que vivir con dignidad y de eso se trata. No solamente tenemos que intentarlo, sino que tenemos que acompañar a los que más sufren, ¿verdad? Y quería, por último, Tomás, hacerte una pregunta un poco general, pero quisiera que nos digas tu experiencia en relación a los suplementos en cáncer y, por ejemplo, tu experiencia en relación a los vitamínicos, en relación a las setas de tipo medicinal que se pueden aplicar como extractos con un gran poder inmunomodulador. Nosotros te podemos decir qué es lo que estamos haciendo en nuestro propio centro, que realmente es algo que está siendo compartido cada vez por más personas que utilizan pues un enfoque integrativo, y es tener en cuenta muchos de los puntos que hemos ido destacando hasta ahora. Si tuviéramos que hablar de los complementos, de la dieta en particular, etcétera, yo creo que hay 3 o 4 puntos que son muy importantes y que no se pueden olvidar en ningún paciente oncológico, independientemente luego de aquellas especificaciones que hay que tener en cuenta en cada patología concreta. Pero yo creo que no podemos olvidar que es necesario alcalinizar el organismo de un paciente con cáncer o que está recibiendo quimio o radioterapia, y eso se puede hacer a través de la alimentación y también a través de las bebidas, etcétera. Hay que recordar el papel y los estudios cada vez más difundidos del agua de mar. Es necesario tener muy en cuenta que en la mayoría de los casos el cáncer se ha desarrollado sobre un ambiente inflamatorio generalizado en todo el organismo, probablemente presente desde hace décadas cuando el tumor aparece, y de lo que se trata no es solamente de dirigirse hacia el tumor propiamente, sino también de tratar el terreno. Y una de las cosas que vamos a necesitar es poner en marcha una dieta antiinflamatoria. Antiinflamatoria es la dieta mediterránea, el ajo, la cebolla, el puerro, todas esas cosas que no podemos perder. Antiinflamatorio es el jengibre, o antiinflamatorio, muy especialmente, es la cúrcuma. La cúrcuma es capaz de producir una serie de cambios a nivel molecular y de intervenir en un paso muy importante que está presente en muchísimos tumores, en linfomas en particular, pero en otros tumores sólidos también, es el NF-kappa beta. Es necesario incorporar todas estas medidas para cambiar, como digo, el terreno de todo el organismo. Otro paso muy importante que se puede conseguir a través de numerosas y diferentes intervenciones es hacer una dieta antioxidante. Ahí están las frutas, ahí están los frutos rojos muy en particular, los de temporada, las fresas, las moras, las frambuesas, todas esas cosas que las granadas, que tienen la capacidad de captar los radicales libres que se están liberando, sobre todo cuando se aplican tratamientos quimio y radioterápicos. Ahí está el té verde, importantísimo, probablemente uno de los antioxidantes naturales más potentes que se conocen y que debemos poner todos en la dieta, tanto de forma preventiva como en el momento en que el paciente está siendo sometido a todos estos tratamientos. Y ahí están, de una manera específica, hay algunos laboratorios que se están dedicando a ello, a estudiar cuál es el efecto de diferentes alimentos a la hora de inhibir la proliferación de las células de un tumor, de inducir la muerte, la apoptosis y de intervenir de una manera favorable en la evolución del tumor. Y en este caso ya tendríamos que especificar delante de qué tumor estamos. No es lo mismo un cáncer de mama que de colon, que de páncreas o de próstata o de pulmón. En cada una de estas circunstancias vamos a tender a individualizar el tratamiento que estamos utilizando. El otro gran grupo de medidas que podemos utilizar es el de potenciar la inmunidad.
Y cuando hablamos del sistema inmune, de nuevo tendríamos que ir repasando algunas de las cosas que ya hemos mencionado, y desde el punto de vista de los complementos, yo destacaría por lo menos la vitamina D3, es importantísima a la hora de activar el brazo ejecutor del sistema inmune, y la mayoría, incluso en una población como la española, en donde hay una gran cantidad de horas de sol, sin embargo, las cantidades de vitamina D3 están en unos niveles muy bajos en la mayoría de la población y en prácticamente todo paciente con cáncer, con lo cual es preciso tener en cuenta este punto y complementarlo. El otro punto es el de los complejos polivitamínicos, tú ya lo has mencionado, y sin esperar un efecto concreto, específico de estos complementos, sin embargo puede ayudar a que una gran cantidad de mecanismos moleculares, de enzimas, etcétera, mejoren su función. Y por lo menos un tercer punto hay que mencionar, que es el papel inmunoestimulante de diferentes productos y sustancias, y muy probablemente habría que destacar el papel de los hongos medicinales. De nuevo aquí podríamos hablar de una gran cantidad, el reishi, el shiitake, el maitake, etcétera. Si yo me tuviera que quedar con uno solo en este momento, que estamos haciendo un repaso general, global, probablemente el que destacaría sería el Coriolus versicolor. Hay una gran cantidad de estudios, me parece que hay más de 400 estudios científicos en donde se ha podido demostrar el efecto beneficioso sobre una serie de tumores, como es en particular los cánceres del aparato digestivo, el colon, también en la mama, el esófago, el pulmón, la próstata, etcétera, etcétera. El uso del Coriolus tiene un papel no solamente antitumoral, sino que es también un poderoso antioxidante y tiene un efecto tanto antibacteriano como antiviral, que son una serie de complicaciones que suelen aparecer con frecuencia en los pacientes oncológicos. Catalina, bienvenida a esta teleconferencia. Me gustaría mucho que nos cuentes cómo nace tu pasión por el estudio de la micología y cómo nace a su vez IFAS da Terra. Para responder a tu pregunta, ¿en qué momento y cómo nace IFAS da Terra? Pues IFAS da Terra nace en el año 98 como una spin-off de la Universidad de Santiago de Compostela, de un proyecto de fin de carrera mío. Yo soy bióloga, estudié en Santiago, y era un proyecto en el que tenía que ser una empresa con una fuerte base biotecnológica, competitiva, que hiciese productos nuevos en el mercado. Y realmente en ese momento pues me planteé qué productos nuevos podría desarrollar, y entonces pues pensé en mi entorno más familiar, que vengo de una familia, mi padre es micólogo, investigador del Centro Forestal de Lourizán, de la Xunta de Galicia, y que dedicó pues toda su vida a investigar la fitopatología, los hongos, la relación entre los hongos con las plantas, cómo podían ayudarles a prevenir o a curar enfermedades. Y pues nací y crecí en este ambiente de investigación, de relación con la naturaleza, de un fuerte y estrecho lazo con la naturaleza, y fue hacia donde quise dirigir y enfocar mi carrera universitaria. Tras ese momento pues empecé a crear, junto con un equipo de biólogos e ingenieros, lo que es hoy IFAS da Terra. En su primer momento pues empezamos produciendo setas, produciendo inóculos, produciendo sacos de cultivo, formando a los productores para que supiesen cómo producir las setas y sacarle el mayor rendimiento a las producciones, de una forma muy ecológica, muy respetuosa con el medio ambiente, dejando la menor huella de carbono, la menor huella de contaminación posible en este proceso, y buscando siempre un proceso pues muy limpio y muy controlado.
Recordemos que las setas son organismos que pertenecen a un reino. En lo que es, digamos, en biología clasificamos, le damos nombre, nombramos a los distintos organismos para poder clasificarlos, poder entendernos entre las distintas clases de la ciencia. Y conocéis todos que uno de los grandes reinos es el vegetal, otro es el animal. Y el reino fungi supone de por sí un propio reino que comparte características con el vegetal, pero no es un vegetal, no posee clorofila, no se puede autoalimentar, sino que tiene que buscar el vivir de otros organismos, absorber energía y nutrientes de otros organismos. Y tampoco es un animal, tampoco tiene boca y patas para salir corriendo y poder comer y cazar como haría un animal. Tiene sus características propias, es un reino muy importante, lo será en las próximas décadas, ya que es una fuente de investigación, una fuente de principios activos y de organismos muy importante. Tenemos en cuenta que hoy en día se reconoce que habrá como mucho un 10% del potencial de este reino descrito y con nombre. De hecho, ya hablan de que la medicina del futuro será a base de hongos. Pensemos que los antibióticos son hongos, son derivados de hongos. Pensemos que los inmunosupresores como las ciclosporinas también son derivados de hongos y por lo tanto muchos de los grandes fármacos derivan ya hoy en día de hongos. ¿Qué hongos son los que trabajamos? Pues nosotros en IFAS hemos seleccionado las cepas más estudiadas, las más conocidas. Hemos recopilado información científica, más de 6.000, 7.000 papers científicos de distintos grupos de investigación, de universidades y laboratorios de distintas partes del mundo. Hemos validado esta información y hemos estudiado cuál es la concentración efectiva en sangre necesaria para poder llegar a obtener unos resultados óptimos con la ingesta de estos productos. Es muy importante el decir que los hongos se comportan como verdaderas esponjas en la naturaleza y por lo tanto van a ser bioacumuladores. Son organismos que van a limpiar los suelos, los limpian los suelos, los sustratos en los que crecen, van a limpiarlos de toxinas, de metales pesados y es por ello imprescindible el saber conocer cómo han sido cultivados esos hongos, saber que sean de producción ecológica y que por lo tanto han sido analizados, han sido realmente controlados para saber que están limpios. Porque son unos grandes organismos, son un regalo de la naturaleza, pero si se cultivan de una forma errónea o sobre los sustratos o con unas malas praxis, podemos llegar a ser nosotros los últimos bioacumuladores de esos metales y en gente que tenga un sistema inmunológico deprimido, esto es muy importante tenerlo controlado. En IFAS Laterra, conscientes de esta realidad y de este comportamiento de los hongos, cuidamos mucho cada uno de los pasos por los que pasa el cultivo, por la producción, la extracción y cada uno de los procesos que van a acompañar al producto hasta que va a llegar a la casa de cada cliente. Somos muy conscientes de que las setas son un gran regalo de la naturaleza, pero que con una mala praxis, mal utilizadas, mal cultivadas, pueden llegar a ser también un peligro potencial. Por lo tanto, es muy importante el buscar siempre la garantía de la producción ecológica en unos organismos como son los hongos, que como decimos son bioacumuladores. Muy bien, Catalina. Ahora quisiera que nos cuentes un poco a toda la audiencia cómo actúan los hongos con potente efecto inmunomodulador. Háblanos un poquito acerca de las diferentes cepas y su acción específica con determinados tipos de cáncer. En cuanto a lo que es la función de los hongos a nivel ya del sistema inmunológico, el gran secreto de los hongos o el gran regalo del funcionamiento de los hongos es que funcionan como organismos inteligentes. Tanto van a activar un sistema inmunológico deprimido, como pueda ser un caso en el que tengamos una persona que esté con un sistema inmunológico flojo, como a una persona que tenga un sistema inmunológico exacerbado,
que esté funcionando exageradamente, es decir, sería un caso de una alergia. Y en ese caso, los hongos, la ingesta de los hongos, lo que va a hacer es modular la respuesta del sistema inmunológico. Esto es muy importante porque facilita la toma de los productos, ya que no tenemos que tener la precaución de saber si la persona está inmunológicamente activada o suprimida. En cualquier caso, siempre recomendamos fuertemente lo que es que se acuda a un profesional de la salud, porque deben de ser ellos los que, conociendo los hongos, conociendo cada uno de ellos, sus capacidades y sus potencialidades, pueden realizar la mejor prescripción a cada paciente, dependiendo de sus necesidades. Como decía, los hongos que nosotros cultivamos son los hongos más estudiados, que tienen más demostradas sus capacidades a nivel científico. Hablamos de reishi, el Ganoderma lucidum, hablamos de maitake, Grifola frondosa, champiñón del sol, que es el Agaricus blazei, melena de león, Erythrus merinaceus, el Cordyceps sinensis, el hongo de la energía y del deporte, el Polyporus umbellatus, que es un hongo drenante. Cada uno va a tener su tropismo específico hacia un órgano, es decir, va a tener una actividad especial o más fuerte sobre un órgano determinado, y al mismo tiempo funcionan a nivel de modulación del sistema inmunológico. Por lo tanto, estamos hablando de las patologías de masa, es decir, podemos hablar pues, de la melena de león, que actúa a nivel del sistema nervioso central y digestivo, es decir, de boca a ano, y a nivel del sistema nervioso central, ya que son células que tienen un mismo origen en el momento del desarrollo embrionario. Hablamos de reishi como un potente modulador de todo lo que es el sistema nervioso central, pero a nivel de tranquilidad emocional, a nivel también hormonal. Funciona muy bien sobre tiroides, funciona muy bien sobre próstata, pero es el gran combatiente contra el estrés, contra la oxidación celular, anula los radicales libres. Es un hongo muy estudiado y muy incorporado en muchísimas fórmulas, en numerosas patentes, gracias y a merced de sus grandes propiedades que han sido muy estudiadas y muy demostradas científicamente. A mi criterio, es el hongo que debe de acompañar a todo el mundo a partir de los 30 años, ya que va a ser el gran regulador hormonal, el gran estabilizador emocional, y que son los grandes males que van a derivar en otras patologías en un futuro en esta sociedad. Acompañado del sistema digestivo, que también sería la melena de león la responsable de cuidar este sistema. Tenemos otros hongos, como puede ser la cola de pavo, que es un gran inhibidor de la replicación viral, es decir, lo que va a hacer la cola de pavo es físicamente inhibir que los virus se puedan replicar, que puedan utilizar la maquinaria celular para replicarse y tener cada vez un conteo viral mayor, es decir, mayor cantidad de virus, que sabemos que ya los virus son activadores de distintos tipos de cáncer. Esto ha sido ya más que demostrado, y por lo tanto interesa siempre el mantener una concentración viral lo menor posible en el cuerpo y deshacerse de esas patologías virales que nos aquejan y que muchas veces se superan, pero que no se llega a borrar del todo esa carga viral en el cuerpo, ¿no? Y quedan ahí de forma inactiva, pero que quedan como dormidas y con el tiempo se pueden reactivar, dando origen pues, a la activación de un cáncer. Tenemos también, como decía, el Cordyceps. El Cordyceps es un hongo utilizado, un hongo originario del Tíbet, que crece sobre un lepidóptero, sobre una larva de un insecto, y que es un hongo que va a acompañar a los grandes atletas. Hemos realizado estudios con la Universidad de Padova, con grupos ciclistas, en los que se demuestra que la ingesta de Cordyceps y de reishi van a llevar a una modulación de lo que es el efecto de sobreentrenamiento, y por lo tanto no caen en sobreentrenamiento y permite que haya un performance, que haya una actividad más duradera sin un desgaste del atleta tan grave. Y por otra parte, pues vamos a tener el Polyporus umbellatus, un órgano drenante, un órgano que sirve para,
un hongo que sirve para drenar, que sirve para ayudar a esa retención de líquidos, a que podamos ir evacuando esos líquidos que están retenidos en el cuerpo. Hablamos del champiñón del sol, el gran hongo del sistema inmunológico, que posee actividad demostrada citotóxica, citostática, antiangiogénica. Es un hongo que acompaña a la quimioterapia en múltiples estudios y se ha demostrado que ayuda a que la quimioterapia funcione mejor, sea más eficaz, aumente su biodisponibilidad y disminuya su toxicidad. Realmente son estudios en los que se han utilizado los quimioterápicos junto con la micoterapia, en este caso con el champiñón del sol o el maitake, y la quimioterapia sola y los hongos solos, y se ve que el resultado de ambos sumados es significativamente superior a lo que es cualquiera de las terapias por sí sola. Por lo tanto, en resumen, lo que podemos ver es que con un protocolo adecuado, bien adaptado por un buen profesional que conozca la micoterapia, podemos, acompañando siempre a las terapias principales, que son las terapias hospitalarias, por supuesto, las terapias que nos van a guiar a nivel de la quimioterapia, a nivel de la radioterapia, lo que es la micoterapia acompaña para ayudar a mejorar los resultados, ayudar a que esa quimioterapia o esa radioterapia disminuya sus efectos secundarios y aumente su biodisponibilidad, aumente su capacidad de tener un efecto diana más dirigido con una menor toxicidad para el organismo. Hoy en día esto ya es mucho, es decir, podemos conseguir mejorar los resultados, mejorando así la calidad de vida del paciente, que va a tener muchos menos efectos secundarios, van a ser de un calado mucho menor y independientemente de cuál sea el pronóstico o el resultado final, lo que vamos a ver es que la vida del paciente es mucho más cómoda y en cualquier caso el grado de satisfacción es muy alto. Bien, desde tu experiencia, quisiera que nos transmitas cómo llegan a ti los pacientes que llegan a consultarte y que son provenientes de la medicina convencional, donde vienen con una gran carga de angustia y de ansiedad y donde vemos que no existe una respuesta completa en base a lo que la biomedicina actual nos da. La gente que llega a la micoterapia, desde un caso oncológico, la gente que llega a IFAS Aterra y a los productos de IFAS Aterra, desgraciadamente no es la gente que llega como una primera opción. Es decir, en el cáncer ocurre que la gente se desespera, el miedo es muy poderoso y entonces buscan el tomar distintas terapias, buscan el aunar todo aquello que le dé esperanza. Nosotros cuando se acercan a IFAS Aterra realmente intentamos ser lo más realistas posibles. Es decir, existe un pronóstico, existe un tratamiento médico. Siempre, por supuesto, ese es el tratamiento y el pronóstico principal, pero lo que intentamos es darles una luz de esperanza. Es decir, siendo realistas, siendo verdaderamente realistas con el caso que tenemos delante y diciéndoles un poco las cosas como son, pero también existe la otra lectura. Es decir, en un diagrama, en una gráfica, siempre existen los que están en la zona, digamos, de la buena estadística. Y entonces, en una terapia conjunta, en una forma de verlo positivamente y de intentar luchar, lo que intentamos es ayudarles a decirle, bien, tenemos esta terapia, en el hospital están luchando para que realmente puedas llegar a salir y te están dando esta oportunidad y te están ayudando. Pues nosotros vamos a intentar ayudar un poco más, remar todos hacia el mismo lado y entonces vamos a intentar que esta quimioterapia que te están poniendo, que esta medicación que te están dando sea lo más efectiva posible. Y esa es nuestra función principal, el dar apoyo, el escuchar, el realmente poder darle esa esperanza, pero que siempre insistimos en que es fundada científicamente
y que obviamente cada caso es un mundo, cada persona, cada cliente, cada paciente es un mundo distinto, y que nosotros lo que le podemos decir es lo que los hongos científicamente pueden hacer. En su caso particular, obviamente, nosotros nunca vamos a poder darle un pronóstico de decir, pues vamos a mejorar o demás. Eso sería falso y sería dar unas esperanzas que no serían ciertas. Por lo tanto, nosotros lo que intentamos es trabajar en una base científica, en un mecanismo de acción demostrado, y poder, eso sí, siempre enfocar al paciente a que luche, a que intente poner de su parte, a que confíe, a que sepa que su sistema inmunológico se puede activar o inhibir desde su posicionamiento, desde su miedo o desde su fortaleza. Y un poco eso es lo que nosotros intentamos ofrecer, un apoyo, un brazo también en el que apoyarse, y que desde mi experiencia personal puedo decir que la gente agradece enormemente, que es una experiencia muy positiva, que realmente somos capaces de ayudarles a que tengan una mejor calidad de vida, a que, sumado a sus tratamientos, puedan llevarlos mejor, es decir, a que realmente los efectos secundarios sean menores. Y por lo tanto nos encantaría el poder ver que la gente empieza a prevenir, como es el caso de Suiza, por ejemplo. En Suiza ya el sistema se encarga de saber e enseñar a la gente a prevenir, y por lo tanto cubren lo que es la prevención, porque saben que educando a la población a prevenir con sus hábitos alimenticios, con sus hábitos de deporte, de salud, de bienestar mental, de relajación, van a conseguir unos efectos mucho más ventajosos para los efectos de la seguridad social, para los costes sociales que entre todos sostenemos, y que va a ser mucho más ventajoso que el estar paliando después a nivel de fármacos cuando ya existe la enfermedad. Por lo tanto, abogamos siempre por intentar formar a la gente que se quiera acercar a IFAS a que realmente reflexionen sobre su estado actual de salud, de bienestar, su estado de felicidad, su estado de realmente controlar su alimentación, controlar su día a día, y poder saber que en sus manos está el mantener ese estado de salud y ese estado de bienestar, con una prevención y con un cuidado de su salud, pero en el día a día, que en el tiempo se convertirán en hábitos, y en el tiempo será lo que nos dicte si esa salud se degenera o se mantiene siempre hasta que se acabe la vida. Último, quisiera que nos des tu impresión acerca de lo que viste en este último congreso al cual has asistido en Italia, acerca de medicina integrativa. ¿Cuál sería la proyección futura de este nuevo campo prometedor de la medicina? Esta semana se ha llevado a cabo en Roma, en el Instituto Superior de la Salute de Roma, se ha llevado a cabo el 5º Congreso Internacional de Oncología Integrativa. Y realmente en este congreso todos los años se juntan expertos de oncología integrativa del Sloan Kettering de Nueva York, de la Clínica Anderson de Houston, el profesor Salem, que es el profesor emérito, director emérito del Salem Cancer Center de Houston, del St. Luke Episcopal Center, y así como muchos oncólogos de nombre de Italia, de Suiza. Ha habido muchas ponencias interesantes. Y realmente lo que se han propuesto, se han visto ya modelos de oncología integrativa con estadísticas de satisfacción del paciente, con resultados tangibles ya de cómo funcionan estos sistemas y estos centros de oncología integrada, y la verdad es que el grado de satisfacción es máximo, ya que, por supuesto, siempre se centra en que las terapias centrales son las terapias oncológicas reconocidas, pero que existe mucho trabajo que se puede hacer por mejorar la calidad de vida de los pacientes con la integración
Y desde los complementos nutricionales a la acupuntura, al masaje, a la musicoterapia. Por ejemplo, en el Sloan Kettering en Nueva York tienen un departamento de musicoterapia, de masaje, de complementos nutricionales, entre los que se encuentran las setas, de acupuntura, por supuesto, y así como centros en Italia, centros estatales que ya ofrecen lo que es la acupuntura como uno de los servicios nacionales de salud, porque se dan cuenta de que cuanto más se le ofrece a nivel integrativo al paciente, menos recaídas hay a nivel hospitalario, menos gasto hospitalario se recae sobre la sanidad pública y por lo tanto tiene una repercusión económica directa sobre los beneficios de la salud social, además de mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Allí hemos hablado con estos distintos centros, con Houston, con la Clínica Anderson, con el profesor Salem, que presentaba su libro de oncología. Y realmente se refuerza, un año más, se refuerza la idea de que es muy importante la integración, que es muy importante el seguir investigando, el seguir dotando de una investigación profunda científica que nos dé unos caminos claros de hasta dónde, qué dosis y cómo seguir con los hongos. Como por último decir que la micoterapia es una terapia reconocida en estos centros debido a su safety, es decir, a que realmente es una terapia reconocida porque está completamente garantizada su seguridad. Nosotros hemos llevado a cabo estudios con la Fundación Medina y en ellos se han realizado estos estudios sobre el metabolismo hepático y se concluía que los hongos, nuestros extractos puros de producción ecológica de distintos hongos, no van a entrar por la vía del citocromo P450 y por lo tanto son completamente seguros a nivel de lo que es metabolizar los fármacos. Por lo tanto, sabemos que en el momento que se está tomando un tratamiento farmacológico no vamos a invadir en absoluto el citocromo, no lo vamos a molestar, sino que las setas se metabolizan de otra forma y por lo tanto sabemos que por lo pronto son completamente seguras e inocuas referentemente a lo que es los fármacos tradicionales. Esto ya es un avance importantísimo de cara a la aplicación de la micoterapia en casos oncológicos de forma coadyuvante, complementaria siempre a las terapias hospitalarias, porque sabemos que van a ser 100% seguras. Me gustaría apuntar que hay una serie de puntos que no podemos olvidar a la hora de cuidar el sistema inmune. Estoy acordándome ahora mismo de la importancia que tiene el sueño, por ejemplo, a la hora de modular el efecto de la inmunidad. Y este es uno de los puntos importantes, ya que se pierde una calidad de sueño aceptable en muchos pacientes oncológicos. Es preciso recuperar, porque no solamente el efecto directo que tiene sobre el sistema inmune, sino que se altera la cronobiología de todo el organismo y se producen una serie de alteraciones en el sistema inmune, en el sistema endocrino, etcétera, etcétera. Y el resto de puntos que sabemos que tienen importancia a la hora de conseguir una buena función de la inmunidad, que son pues los que hemos ido mencionando a lo largo de la charla y algunos otros más. Son pocos los pacientes que saben que en la etapa del sueño es cuando mejor actúa nuestro sistema inmunológico y que alterar las horas de sueño termina restando mucho en ese proceso de autorregulación. Y mucho más cuando se toman medicamentos para lograr descansar, que si bien uno tiene la sensación del sueño, no es el sueño reparador que debería tener cuando realmente puede generar todos sus mecanismos endógenos a través de un estilo de vida sana, porque son muy pocas las personas también que saben que nosotros generamos todas las drogas que el cuerpo necesita para poder estar bien, ¿no? Yo hablo en palabras simples porque siento que de esta manera podemos llegar mejor
todos tenemos una farmacia interna. Si sabemos cómo activarla, podemos responder mucho mejor. Nuestra fisiología responde a esta autogestión. Pero como siempre, como esto no fue enseñado, siempre recurrimos a buscar la solución desde el afuera, ¿no? Es decir, pensamos que lo más importante es la curación, cuando deberíamos pensar que si nosotros nos sanamos estaríamos aportando mucho a la curación que podemos recibir de parte de todos los facultativos, ¿no? Y de la gente que trabaja para las enfermedades que tenemos que sostener. Me gustaría destacar otra manera muy sencilla, pero muy potente, de producir un efecto equilibrador del sistema inmune y de inmunoestimular. Y es sencillamente aprender algo que en principio se da por aprendido y sin embargo en la práctica no es así. Es respirar. Todos sabemos respirar, ¿verdad? Pero cuando a un paciente se le enseña a hacer un tipo de respiración inmunoestimulante, un tipo de respiración abdominal profunda o algún ejercicio un poco más sofisticado, como pudiera ser, por ejemplo, la coherencia cardíaca, que tiene un efecto inmunoestimulante extraordinario, en donde lo que vamos a hacer es acompañar un tipo de respiración junto a un ejercicio de conciencia corporal y el manejo de las emociones, y eso se aprende con una gran facilidad y tiene un gran efecto beneficioso no solamente sobre la inmunidad, sino también sobre el estado de ansiedad del paciente y también sobre el sueño y sobre una serie de funciones de todo el organismo, del aparato digestivo, etcétera, etcétera, de la tensión arterial, todas esas cosas que podemos de nuevo enseñar a nuestros pacientes o aprender no solamente cuando estamos enfermos, sino de una manera preventiva, y tienen un efecto equilibrador no solo sobre la inmunidad, sino también nos van a dar equilibrio emocional y claridad mental. Todas esas cosas que hoy tanto necesitamos en nuestra vida, presidida por el estrés. Y además para poder elegir lo que es bueno para nosotros, ¿no? Hemos perdido esta capacidad de discernir y discriminar, corremos detrás de lo que es urgente y nos olvidamos de lo que es importante. El cuerpo tiene todo lo que necesitamos, escuchamos muchas cosas que no son importantes en nuestra vida. Lo importante es poder escuchar el cuerpo tiene una sabiduría impresionante que nos puede ayudar a estar cada día mejor. No sabemos hasta cuándo porque, bueno, esto forma parte del gran misterio, pero ese potencial está y el ciclo circadiano tiene sus secretos que el estilo de vida no respeta. Esta es la realidad. Pero bueno, acá estamos, por eso es importante seguir difundiendo, seguir informando, para que las personas sepan que nosotros podemos elegir y que la vida siempre va a asumir nuestras elecciones. Y que indefectiblemente estamos condenados a elegir permanentemente, que podemos elegir lo que es saludable y también podemos elegir lo que no, lo que sería negativo de parte nuestra, que somos los que estamos allí también trabajando para nuestra propia sanación y los demás, es quedarnos con esta información y no transmitirla, porque una persona informada puede hacer muchas más cosas, ¿no? Así que celebramos este encuentro, agradecemos profundamente. Yo tengo a mi maestro aquí, a quien quiero llevar rápidamente a Buenos Aires, Maleta, ¿no? Como dicen por acá. Mira, la última cuestión, nosotros estaríamos horas hablando de estos maravillosos temas. Me consta que de la audiencia estamos con pacientes que sufren enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso, reumatoidea y, por ejemplo, hepatitis autoinmune. ¿Qué nos pueden decir ambos en relación a la relación que tienen las emociones y qué podemos hacer para beneficiar este tipo de pacientes, además de los tratamientos convencionales? Claro. Estela. Yo, desde mi experiencia y un poco también acompañado con la información que nos llega de estas investigaciones últimas que han sabido rescatar a las emociones como un factor importante en el estado de salud, te digo que una emoción reprimida, por ejemplo, es una usina para cualquier enfermedad.
te puedo decir que hay estados emocionales que sin duda corresponden a un estado fisiológico y que de mantenerse permanentemente rompen el equilibrio, que es la palabra más sagrada que tenemos. O sea, nuestros cuerpos están preparados para registrar tensiones, pero tensiones que sean agudas, no crónicas. Y muchos vivimos de una manera desesperante, ¿no? Donde la tensión invade nuestro cuerpo entero, donde la ansiedad nos consume, donde nos expulsa de nuestra zona de excelencia. Y hoy conocemos esos estados, como bien dice Tomás, esto en un laboratorio se puede comprobar, lo que es la preocupación por las cosas que todavía no ocurrieron, el ansiógeno más grande para nuestro cuerpo. Bueno, vos como médico lo sabés tanto o mejor que nadie, cómo hacemos para preservar a un paciente de que evite las catástrofes imaginarias cuando desea una cosa y lo que imagina es lo peor, lo que es la irritabilidad, lo que es estar el miedo, el sentir la desesperanza junto a la indefensión. Hoy ya se sabe, el estado letal para el cuerpo, el suicidio endógeno, es sentirse desesperanzado e indefenso. Infelizmente la medicina nos da mucho, pero también nos quita mucho, cuando con tal de no dar falsa esperanza, lo que nos dan es falsa desesperanza, creyendo que si no lo hacen, lo que estarían haciendo es aceptar que las personas utilicen una muleta para no aceptar la degradación de su biología. Eso es terrible, porque una persona con esperanza puede hacer algo, sin esperanza no puede hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, cómo trabajar con esos estados es todo un desafío, porque si no actuamos desde la plasticidad del cerebro, esas redes neuronales que están contaminadas del miedo hacen que la persona no se pueda defender. Hoy sabemos que los mejores estados para la inmunidad tienen que ver con la paz, con la alegría, con la tranquilidad, porque son mensajes que el sistema inmunológico, en un lenguaje simple, recibe del que quiero vivir. Cuando yo estoy en estados donde mis indicadores somáticos son de malestar, donde exacerbo el sistema simpático, muy poco el sistema parasimpático, los mensajes que recibe el sistema inmunológico es no quiero vivir. Entonces ahí hay una incoherencia total. Pero ¿cómo hace una persona que encima nunca no era feliz antes de recibir el diagnóstico y ahora que recibe un diagnóstico tiene la excusa perfecta para decir que no se está sintiendo bien por esto que le está pasando? Pero en realidad esos estados ya eran estados adictivos de preocupación, de ansiedad, de angustia. Bueno, ahora es el desafío lograr generar a través de planes totalizadores que cambien la percepción y que la persona pueda experimentar paz a pesar de lo que le está pasando, ¿no? Que pueda ser feliz a pesar de lo que le está pasando, porque hay evidencia científica que dice que la felicidad jamás puede ser un estado reactivo, que la felicidad es un estado endógeno cuando todos los químicos o esas moléculas de emoción pueden fluir libremente en esa red que estudia la psiconeuroendocrinoinmunología. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? Producir ese contraataque biológico, el tsunami, ese tsunami biológico que tiene que ver con quiero vivir. Si realmente quiero vivir, puedo hacer muchas cosas para, como mínimo, percibir lo que me está ocurriendo de una manera significativa y permitir darle otro resignificado a aquello que yo creía que venía a arruinar mi vida, ¿no? Es una visión un poco más amplia, pero es más saludable. A mí me gustaría cerrar recordando y haciendo consciente de que vivimos un momento muy importante de cambio en donde nuestra sociedad entera, tanto los profesionales como cada persona, está incorporando una manera, un enfoque diferente de atender tanto su salud como su enfermedad. Y es necesario que seamos cómplices de alguna manera de esas medidas tan importantes que pueden afectar a nuestro organismo cuando tenemos una enfermedad, ya sea grave o menos grave. Necesitamos tener claro que es el nivel de compromiso, es la incorporación de la participación de la propia persona la que va a ser importantísima a la hora de hacer que determinado medicamento o no medicamento o maniobra, etcétera, sean más o menos adecuadas. Es la coparticipación, es la implicación de cada uno de nosotros la que nos está esperando
acompañando realmente un tipo diferente de enfocar la vida y quizás un nivel de conciencia también diferente, que es el que nos está esperando ahí a la puerta de la esquina. Estamos ahí, y cuanto más profesionales devuelvan el alma a la medicina, logrando comprender, aceptar y trabajar de tal manera que su paciente sea considerado como un recurso terapéutico para tratar las enfermedades que traen. Si eso se logra, estamos caminando hacia aquel lugar que evidentemente nos va a dar mejores resultados. Simplemente esto. Gracias por este espacio, bendiciones para el servicio de cada uno, y bueno, seguiremos encontrándonos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a este evento que para nosotros supone el inicio de un camino que ya en otros países a nivel internacional se ha establecido como un camino de futuro. Bueno, mi querida Catalina, te agradecemos muchísimo por la participación y quiero dejarte un gran abrazo y espero que esto sea el comienzo de una fructífera relación que permita que podamos integrar, y valga la redundancia, la medicina integrativa en Galicia. Un fuerte abrazo y gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darnos este regalo, y por supuesto les envío un abrazo desde el corazón. Muchísimas gracias, Barcelona. Adiós. Bueno, damos punto final a esta teleconferencia coloquio que espero haya sido de su entero agrado. Quiero agradecer profundamente el alto nivel participativo, el alto nivel de inscripción, y sobre todo quiero agradecerles la paciencia que han tenido. Muchísimas gracias y buenas tardes.